Bienvenidas al podcast de la Red Mundial de Renta Básica. Yo soy José. Este es otro episodio de la temporada del podcast que se centra en un ciclo de debates sobre el movimiento de la agenda científica y política de la renta básica en la región latinoamericana. Los invitados de la temporada serán representantes de las redes nacionales de renta básica, activistas, parlamentarios, gestores y movimientos sociales que actualmente se articulan en la red latinoamericana de renta básica, especialmente en la construcción del primer Congreso Latinoamericano por la Renta Básica Universal Incondicional, que se realizará en la modalidad híbrida, presencial y virtual, en los días 17, 18 y 19 de julio de este año en San José, en Costa Rica. En el episodio de hoy recibimos la Red Chile de Renta Básica. Invitamos a Carolina Rojas, profesora e investigadora de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida, Carolina, gracias por aceptar la invitación. Hola, José, muchas gracias a ustedes por la invitación y este espacio de conversación. También invitamos a Gabriela Cabana, antropóloga e investigadora de la Fundación Tanti. Bienvenida, Gabriela, gracias por aceptar la invitación. No te escucho. Hola, José, un gusto estar acá conversando. Vale. Para empezarnos, me gustaría escucharlas sobre sus proyectos de investigación que tienen una relación directa o indirecta con el tema de la renta básica y que han producido en los últimos años, que vosotras tienen investigado en los últimos años que tienen una relación con el tema de la renta básica. Una vez más, muy bienvenidas, Carola o Gabriela. Sí, quizás yo puedo comenzar porque mi aproximación y mi discusión sobre la renta básica se ha hecho en un contexto siempre como con un pie, como con un pie en un mundo y un pie en el otro, que es mi interés en la renta básica siempre ha venido desde la perspectiva de cambio socioecológico, desde la crisis climática, desde la crisis socioambiental, y siempre lo he aproximado como una herramienta de cambio desde ahí. Eso es lo que yo me dedico a investigar como antropóloga. Yo investigo transiciones energéticas en contextos de crisis ecológica y, por lo tanto, toda mi preocupación política respecto a la renta básica se ha dado sobre esta necesidad, ¿no?, de cambiar lo que llamamos modelo de desarrollo y cómo la renta básica nos puede ayudar a cambiar la relación que tenemos con el trabajo, a cambiar nuestro sistema de protección social, y a reimaginarnos en el fondo como comunidad, como sociedad, en este paso que tenemos que hacer hacia una forma de vida que va a ser, lo queramos o no, totalmente radical a la forma en la que vivimos ahora. Entonces, desde ese lado yo me he estado promoviendo, en verdad, y tratando de poner este tema en la discusión, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en procesos de transición justa y otros. Así que eso, pues, ese es mi aporte a la conversación. Vale. ¿Y tú, Carolina? Sí, José, mira, yo trabajo desde hace tiempo temas de política, análisis como de Estado social y políticas sociales en Chile y algunas, he participado en algunas investigaciones más de reflexión que de comparación cruzada con otros países latinoamericanos. Sobre todo en aquellas políticas que se han identificado como nuevas políticas sociales, que ya no son nuevas y que refieren a la idea de las transferencias condicionadas, como estrategia, digamos, o paso de superarse de cierta manera una política más neoliberal y poder como incorporar más las lógicas de derecho que han estado a la base del relato, al menos en términos discursivos, de la semántica de esas políticas. Entonces mi trabajo ha ido como en el conocimiento de la investigación en esos proyectos y en esos programas sociales, tanto en términos de su diseño, de comprender más cómo, de dónde vienen, cómo surgen, cómo se instalan en el contexto de distintos países,
cómo se ejecutan en términos también de las tecnologías que requieren para poder implementarse a nivel como de la gestión propiamente tal. Pero me ha interesado más, sobre todo en términos cualitativos, de cómo esas políticas se encarnan en la experiencia concreta de los funcionarios, en el vínculo con los ciudadanos y qué va produciéndose en ese momento de encuentro a la luz de estas políticas más macro. Entonces, no es mi trabajo dialoga todo el rato con el campo en el cual la renta básica quiere de una manera u otra como anclarse, porque está la pregunta por el bienestar, está la pregunta por las formas de protección, está la pregunta por la manera y el rol como público y estatal que hay detrás de pensar la provisión de servicios y bienes, digamos, de manera más amplia. Pero no es directamente la renta básica, y en eso comparto un poco con Gabriela la idea de que este trabajo de pensar la renta básica lo he ligado más bien con un trabajo académico, pero, o sea, con el contenido académico, pero además desde una idea de una decisión más personal, digamos, de involucrarme con procesos de cambio y de conformación de un debate más complejo, propositivo en términos de abrir a pensar no solamente la política como la técnica, más tecnocráticamente, sino que poder pensarlo en términos más utópicos y al mismo tiempo más de construcción de otra forma de vínculo y de pacto social en donde, por ejemplo, la idea del trabajo y del salario se ancla desde otro lugar, ¿ya? Y no Vale. desde el Estado o del vínculo laboral. Eso. Vosotros hablan en sus investigaciones sobre cambios sociales muy importantes, como en los otros episodios del podcast, por ejemplo, la transición energética, la relación entre el trabajo y la renta, o mismo los cambios en los modelos de protección social de los estados de bienestar social. Y me gustaría comprender un poco más de la relación de los cambios sociales en Chile con sus temas de investigación. Por ejemplo, cómo vosotras tienen mirado los cambios ambientales, la relación entre trabajo y renta, o mismo las transformaciones del modelo de protección social, de las políticas sociales en Chile, desde una mirada de la contribución de las investigaciones de vosotros sobre estos cambios de los últimos años, porque Chile es un país que ha pasado por cambios y está pasando por cambios muy serios en los últimos años. Entonces, ¿cómo sus proyectos de investigación y sus temas de investigación se relacionan con los cambios actuales de Chile? Ya, sí, entonces esa es una excelente pregunta y creo que no sé, Carolina, si va a estar de acuerdo, pero para nosotras, nosotros comenzamos a hablar de este tema, nosotras en la red, quiero decir, no solo nosotras dos, y nos constituimos en un contexto súper crítico, por dos lados, por el lado de la pandemia, que estuvo pegando muy fuerte, y fue todo este momento en el que se habló de las transferencias y se habló de la necesidad de transferencias universales, que abrió una conversación que estaba súper cerrada en Chile, y que esto venía al mismo tiempo de un contexto de movilización social y de politización súper fuerte, un momento en el que habían como expectativas también muy refundacionales, y también como una molestia, bueno, quizás no directamente a las políticas focalizadas del Estado, pero sí en el fondo, cuando llegó la pandemia, este tema como que salió a flote, ¿no? Como de dónde se hace el corte, dónde se decide quién es digno o no, quién merece, quiénes son los vulnerables, quiénes son los pobres, de eso Carolina puede hablar más. Pero ese fue un momento en el que creemos y vimos que la noción de universalidad y de vernos como universalmente afectadas por lo mismo y tener las mismas necesidades básicas de cuidado y de soporte monetario se volvieron un poco parte del sentido común. Y en ese contexto nosotros avanzamos el debate sobre la renta básica, sin embargo reconociendo también que no es una demanda orgánica, es decir, hace sentido en ciertos contextos puntuales,
pero de hecho como cuando baja un poco esta marea de estos momentos más críticos, siempre vuelve un poco más todo este tema del acceso al bienestar a través del trabajo, y también la idea del merecimiento a través del trabajo y a través de un trabajo que es de cierto tipo, que es como un trabajo sufrido, ¿no? Hay un tema como una lógica del sacrificio muy fuerte en Chile, así como de demostrar una cosa sufriente, y que ahí en el fondo no se vuelve merecedor. Entonces, creo que nuestra investigación y nuestro trabajo también, como en la incidencia en el debate público, en la medida de lo posible, tiene que ver con visibilizar esta tensión, ¿no? Porque habitamos esta tensión de, por un lado, nos damos cuenta, por ejemplo, que todas necesitamos cuidados, que no se puede discriminar en un cierto punto quién merece, quién no merece, es imposible, no se puede hacer de una forma que no genere como ruido, pero sin embargo seguimos muy apegadas y apegados a esta como moralidad del trabajo que está ahí, que es real también. Entonces, yo personalmente creo que esa tensión está súper al centro de otras cosas, como por ejemplo la transición socioecológica, como que tenemos este apego a la productividad, pero por otra parte vemos que nos hace daño, que destruye nuestros cuerpos de una forma muy literal, como a nuestro sistema orgánico. Pero claro, estos son debates como súper grandes, profundos, filosóficos, políticos, personales. Entonces, tampoco es un debate que esté tan presente, no es lo que se suele politizar. Ese creo yo es un poco mi diagnóstico, y ahora está mucho más latente que hace 4 años cuando partimos hablando de esto. Sí, bueno, coincido con Gabriela en términos como generales. Yo creo que Chile se ha movido en 2 tiempos. Yo creo que en un tiempo social, político, muy vertiginoso, en donde hemos pasado de manera no progresiva, ni pausada, ni organizada, hacia una crítica que llegó en algún minuto a propósito del estallido social a ser muy radical, y donde el tema del modelo neoliberal en particular y la incertidumbre asociada a eso pudo atravesar clases sociales. O sea, es decir, no fue un estallido de pobres, no fue un estallido de gente más precarizada necesariamente. Pero sin embargo, eso fue porque de cierta manera era precisamente esa incertidumbre, la inseguridad y el agotamiento y malestar asociado al sobreesfuerzo. Yo creo que pone a la vista las desigualdades y al mismo tiempo esta idea como tan individualizante de lo que implica el vivir en lo cotidiano y más aún poder progresar o tener algo de movilidad social, solo depende de uno. Entonces, pasamos de eso a los 2 procesos constituyentes, entre medio de la pandemia, en donde hubo como ¿cómo decirlo? También muy rápido, han pasado 5 años, 4 años, y pasamos a una discusión intentando como institucionalizar o estructurar esas demandas, lo cual fue muy difícil. Y pasamos rápidamente a una post-pandemia, a una perspectiva mucho más no transformadora, más conservadora, más propia de un status quo. Entonces, ese tiempo, el tiempo de la movilidad sociopolítica, ha sido muy rápido, ¿ya? Y ha sido rápido en términos de cómo el debate ha girado desde una transformación radical a una inmovilización total. Y tratar al revés, de asegurarnos lo más posible en el espacio de lo más íntimo y acotado de nuestras experiencias diarias, digamos, familiares o de nuestra red más cercana. Y por otro lado, yo diría que está el tiempo como de la política y de la institucionalidad, y en ese plano yo tengo la impresión, y ahí vinculo con lo que decía Gabriel en la renta básica, es que no han habido cambios sustantivos en ningún plano. Y de hecho, hoy día tampoco hay un proyecto en relación a pensar el bienestar de manera más integral, con una reflexión abierta. Es más bien se han administrado las formas de hacer política social que se estuvieron implementando a comienzos de los 2000, y eso ha seguido como con inercia.
sin que el debate sociopolítico realmente impregnara o tuviera efectos sobre la política social. Salvo el paréntesis de la pandemia, que ocurrió lo que dice Gabriela, y que en eso estoy completamente de acuerdo. Creo que ahí se abrió una idea de universalismo, pero mi tesis, y que ha sido parte de lo que hemos estudiado y lo que escribimos hace poquito, es más bien que la idea de excepción fue lo que lo permitió. Excepción asociada a la pandemia y a la crisis económica. Por lo tanto, la transformación se excepcionó. Se puso en una lógica de excepcionalidad que inhabilitó la posibilidad de pensar una transformación más o una pregunta más amplia en relación al Estado. Y por lo tanto quedó ahí, se acabó la pandemia, se acabaron las transferencias que fueron a nivel latinoamericano de las más altas, tanto en términos de cobertura como en cantidad, y la gente volvió al mismo ritmo y tampoco hay una demanda social sobre eso, es decir, porque como recibí un dinero que ya no recibo, eso ya hoy día tampoco fue tema de conflicto. Entonces, en ese sentido, yo diría que el tiempo en la política ha sido más inercial. Vale, ha preguntado esto porque yo soy brasileño y pienso que no solamente el Brasil, pero otros países latinoamericanos miran el Chile como un país que ha pasado por cambios que nosotros no tenemos, que nosotros no pasamos en el último periodo. Y los cambios y las manifestaciones que hablas, por ejemplo, Carolina, de los cambios vertiginosos desde de la derecha o de la izquierda, han sido motivados por demandas sociales cuanto a los costes de vida, la calidad de vida de las personas. Desde políticas sociales en un modelo neoliberal que es una tradición. En Chile miramos también en Chile desde esta cuestión como una especie de laboratorio del neoliberalismo en la América Latina y el mundo. Entonces, ¿cómo vosotros comprenden que las políticas de transferencia de renta y la renta básica, desde los cambios que estamos hablando, es hoy una política social estructural para el modelo de protección social chileno o para los modelos de políticas sociales en Chile? Estamos hablando de una política social que es crucial para el desarrollo social y económico del país, o no. ¿De qué estamos hablando? ¿De una política que es central, estructural o no? Sí, puedo partir yo quizás mencionando como dos cosas que en su momento le dieron, a mi parecer, como este aspecto más integral, más sistémico de reforma, que fue cuando estábamos discutiendo ahí fines de 2019, comienzos de 2020, no sé si te acuerdas, Carola, con un diputado que era promotor de la renta básica. Siempre discutíamos que la única forma de hacer viable una propuesta como esta era que tenía que venir acompañada con un cambio muy sustancial del sistema tributario y en general del sistema fiscal. O sea, de cómo esto se iba a financiar, eso era fundamental. O sea, siempre decíamos si esto se va a financiar con impuestos generales, tipo impuesto de valor agregado, que es el que uno paga cada vez que compra algo en la calle, que eso sería algo sumamente regresivo, ¿no? Porque eso es un impuesto conocidamente injusto, desproporcional a las personas que tienen menos ingresos. Y que esto tenía que ser parte de un gran esfuerzo de redistribución de la riqueza que se ha ido concentrando desde antes de las reformas neoliberales, pero aceleradamente desde las reformas neoliberales en Chile, llegó una concentración de riqueza y de poder en muchos niveles. Entonces, esto tenía que ser parte de ese proceso más amplio, ¿no? De tomar ese gran pedazo de la torta y convertirlo en este como sustrato compartido de bienestar. Y eso sabíamos que era un proyecto político súper ambicioso. Y por eso también, como decías tú, José, nos entusiasmamos mucho por esta ola de politización que apuntaba precisamente a la desigualdad, que apuntaba a la desconexión de las élites con la gran mayoría del país y que tenía esta petición de como nivelar la cancha en muchos niveles y apuntando a muchos sistemas de provisión social que están privatizados, como son las pensiones, la salud, la educación.
Pero claro, es una tarea que si bien uno, o sea, sentimos que tenemos como la cordura de nuestra parte, la necesidad también, porque hay una conflictividad social que emerge de esa injusticia, es una reforma que es muy difícil, ¿no? Y de hecho ahora recientemente el actual gobierno partió y su programa de gobierno, que era más ambicioso de lo que se ha logrado en estos 2 años ya, partía en la base de que se iba a aprobar la reforma, la nueva constitución, la del primer proceso, que abría la cancha en el Fondo de Acción Política, y también se basaba en una reforma tributaria que también se cayó. Entonces se cayeron esas dos grandes como escaleras en el fondo que nos llevaban a tener otra discusión política. Quizás si es que se hubiera aprobado la Constitución y se hubiera aprobado esa reforma, hoy día podríamos decir, bueno, para poder financiar una política como esta, sí tenemos las herramientas que nos permiten como recuperar esa riqueza pública y ese como patrimonio común que siempre decimos en la renta básica, ¿no? Que la riqueza de la humanidad hoy día es patrimonio común, está indebidamente apropiada por una minoría. Tendríamos las herramientas prácticas para hacerlo, pero hoy día no las tenemos. Entonces, yo siempre pienso que la parte más interesante de la renta básica, bueno, obviamente al final la implementación es importante, pero cómo llegamos a hacerla de una manera que sea justa, que sea progresiva en la redistribución de la riqueza, esa es la parte más interesante y es el desafío también. Y lamentablemente hoy día en Chile hemos visto que las puertas se han ido más cerrando que abriendo. Tenemos un momento de repliegue. Entonces, bueno, ahí estamos en el fondo en esa pelea, así como del día a día, ¿no? Pero esa es lamentablemente como el diagnóstico que yo tengo y no sé qué pensará Carola de eso. Sí, más bien complementar. Yo creo que los dos elementos que nosotros en el periodo de más debate, discusión tuvimos... Tengo la fecha. Que más debate tuvimos en relación a la renta básica fue el tema del financiamiento. Y el segundo tema, que fue una discusión más bien interna, yo creo que tiene que ver con una dimensión más subjetiva y de carácter sociocultural, propio también del neoliberalismo, digamos, en donde hay una más bien resistencia de pensar esta idea que la Gabriela ahora lo planteó a propósito del tema de los recursos naturales, por ejemplo, que son de todos, o que la riqueza que hay ahí son colectivas. En Chile tenemos muy instalado, yo creo que progresivamente más, la idea de la propiedad individual. Y en la medida que eso está, hace muy difícil pensar en la propuesta, no solo porque no puede ser implementada, sino que porque no se sostiene ni tiene legitimidad en la pregunta diaria que eso significa. O sea, ¿por qué alguien que tiene recursos va a recibir la renta básica? ¿Cómo es eso que se va a entregar algo sin que haya, y generando dependencia, sin que haya las clásicas como críticas a la idea de un ingreso no condicionado y universal? Entonces, creo que ese es un punto que es importante porque yo creo que el debate que se tuvo en algún minuto tenía que ver como con demandas más bien como particulares de distintos movimientos sociales, que tenía que ver con su reconocimiento, con su participación, con sus sensaciones de desigualdad específica, pero no necesariamente en la construcción de una sociedad de lo común. Y la falta de esa sociedad de lo común es fundamental para pensar que hoy día la idea de la renta básica apareciera como algo muy inviable. O sea, no... y que está a la base de que no estemos aprobando una reforma tributaria, que estemos a la base de no pensar en unas formas de pensiones distintas, porque implica cierto grado de solidaridad. Y aquí es algo que, por eso digo que es más del tipo moral, sociocultural que práctico. En el contexto de lo más de implementación, yo creo que siendo difícil, siendo el tema de financiamiento un gran asunto, yo creo que la experiencia que tuvimos del ingreso familiar de emergencia nos da cuenta de que se puede hacer y que ocurren cosas cuando está ese recurso, que fue la medida que tuvimos alrededor de 8 meses de un alto cantidad de recursos, una gran cantidad de población también. Por lo tanto, no veo tanto en ese sentido como una dificultad,
Pero, y ahí voy al punto como de fondo que quería decir, y en eso coincido con Gabriela, yo creo que la implementación pudiese llegar a ser posible, pero la discusión que está a la base de la idea de renta básica no existe, no está. Por lo tanto, de pensarla en términos como técnicamente o en términos de implementación o como instrumento de política, me parece súper riesgoso, porque puede ser fácilmente mal utilizado. No sé si me explico, creo que mientras uno no vuelva a pensar la estructura del trabajo, mientras uno no vuelva a pensar la idea de los cuidados, mientras uno no vuelva a pensar el vínculo con los recursos naturales, mientras uno no vuelva a pensar la idea de solidaridad, seguir insistiendo en la renta básica como una medida de política puede desvirtuarla a tal nivel que nos convertimos en una idea de transferencia condicionada o incondicionada, pero al modo de lo que ocurre hoy día, que no tiene el fin último que la propuesta trae, digamos, que es desindividualizar para colectivizar la idea de la riqueza, la idea de productividad común, etc. Vale. Vamos un paso adelante cuanto a comprensión de la relación entre la renta básica, los programas de transferencia de renta hoy en Chile y la política, en especial los movimientos electorales, porque por lo que se analiza en los periódicos, que el Chile pasa de un momento de la izquierda en los 2-3 últimos años para un endurecimiento, un desarrollo y una retomada de la derecha, por ejemplo, el proceso constituyente. Entonces, me gustaría comprender cómo vosotros que están hablando sobre esto desde la perspectiva o la categoría de universalidad, para comprendernos la diferencia entre los modelos actuales o el modelo actual de transferencia directa condicionada o no condicionada en Chile para una renta básica. O sea, vosotros comprenden que los programas o el programa de transferencia que ha mencionado Carolina, que existe hoy en Chile, es posible, pero es insuficiente. Esta es la razón por la cual luchamos por una renta básica hoy en Chile. Y también cómo todo este debate es utilizado por la derecha y por la izquierda hoy en Chile, cuanto a los procesos electorales y los cambios políticos más recientes. ¿Qué vosotros piensan sobre los límites de las políticas actuales de transferencia directa para quizás una renta básica en los próximos, una mirada muy positiva? Y también cómo este debate ha sido y está siendo utilizado por las diferentes perspectivas políticas de la derecha y de la izquierda en Chile. Esta ya es una pregunta más difícil porque, como te decíamos, hay muy poca mención y muy poco uso de este concepto en el debate. O sea, está muy ausente. Estuvo presente en su momento y, de hecho, tal vez esto ya raya en lo anecdótico, pero el único uso como más de derecha que yo recuerdo, que en su momento también lo analizamos en la red, fue que también en este momento como de la pandemia, se presentaron ciertos think tanks de derechas, centros de pensamiento, también presentaron propuestas como de ingresos universales, ¿no? Pero la presentaban en un modelo que también es muy conocido, muy típico de las derechas mundiales, que era como justificación para retirar prestaciones sociales. Entonces, eran un modelo que no sigue esta idea de aumentar el ámbito de la incondicionalidad que está al centro de como los fundamentos ideológicos de este tipo de transferencia. Entonces, eso estuvo como dando vueltas, pero sin insisto, como este proyecto de solidaridad que dice Carolina, que creo yo que es lo más importante, y también desde sectores no necesariamente de derecha, pero sí hay como un nicho que en Chile siempre tiene eco, que es toda esta idea de, bueno, vamos a necesitar la renta básica en este futuro imaginado, que siempre se posterga, que es el futuro de la automatización, que eso ya venimos hablando de eso hace 100 años. Entonces, como una forma de
de suplir, ¿no? Como esta cosa de la población extra, la población sobrante cuando esté todo automatizado. Entonces, eso de pronto aparece y hay gente que conecta con la discusión por ese lado, pero no es desde este otro lado más de justicia social y que en el fondo lo ve esto como un problema presente que tiene que ver con los cuidados, ¿no? No sé, esta perspectiva quizás más feminista que tenemos Carolina y yo, pero eso igual está presente, pero insisto, de una forma súper tangencial y que no llega a los discursos más tradicionales de los partidos políticos de la representación parlamentaria, que al final son quienes pueden marcar la discusión. Y respecto a los desafíos, yo creo que Carolina también ya lo dijo, que es un desafío, antes que político electoral, es un desafío cultural que tenemos. O sea, hay como una transformación ahí que tenemos que hacer respecto a cómo nos entendemos, qué es lo que entendemos que nos debemos los unos a los otros en sociedad, y como esa cosa que es muy íntima, ¿no? Nuestras relaciones familiares, las expectativas que tenían nuestros padres familiares con nosotras y nosotras hacia adelante, ¿no? O sea, todas estas cosas súper finas de quiénes podemos ser, qué significa ser una persona completa, o todas estas cosas bien antropológicas. Si no las podemos transformar y cuestionar, no emerge después de este otro nivel más del debate formal. Esa es mi percepción personal y ahí están desafíos. Sí, yo reitero, hoy día este no es un tema en Chile, y no solo no es la renta básica un tema, sino que yo creo que del sistema de protección chileno no es un tema. Hoy día lo único que de eso se está hablando tiene que ver con la reforma a la seguridad social, a propósito de la crisis que tenemos de pensiones, y que está siendo claramente dificultoso en términos de las precarias jubilaciones que está recibiendo la gente que ha capitalizado en el sistema de las AFP, que es lo que se crean en los 80 y que hoy día están recibiendo, después de toda su vida laboral, pensiones bajísimas, y por lo tanto el costo para la sociedad y para el Estado es muy alto. Por lo tanto ahí hay una pregunta muy fundamental con respecto a la seguridad social, y que está en debate hace ya mucho rato, y que hoy día está también, fue una de las demandas que emergieron con el estallido, y que de cierta manera ahí hay una conversación, pero es a propósito de ese sistema. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Es público, es privado, es cofinanciado? ¿Cuánto es el porcentaje? Ese es el debate. Pero no hay una pregunta de fondo con respecto a cómo entendemos la idea del trabajo, la jubilación, el envejecimiento, el lugar de las personas grandes en la sociedad. No hay pregunta de eso, no hay conversación. El otro tema que está hoy día es el tema de las formas de financiamiento de la salud, que también ahí ha hecho un tremendo tema, pero también entramos en esta discusión tecnocrática. No hay una pregunta más de fondo en relación a lo que es estar protegido y qué esperamos del Estado. Eso no está. Es cómo resolvemos los problemas que los sistemas que hoy día tenemos nos están presentando. Es como las ISAPRES van a ir a quiebra, entonces tenemos que ver cómo resolvemos el tema con un nuevo sistema que asegure a la gente, pero que mantenga. Entonces, es como, de verdad es de ese tenor la conversación. Dicho esto, como la conversación está puesto en ese plano, yo creo que no hay hoy día una disputa derecha-izquierda con respecto a los temas sociales. No, yo creo que hay mucho consenso en relación a que esta es la conversación. Y eso es muy grave, y ahí viene la idea de lo vertiginoso, cuando tuvimos hace 5 años un estallido. Pero eso está haciendo hoy día. Por eso es de difícil lectura. Y por otro lado, cuando hubo algo de acuerdo en relación a la idea de renta en la pandemia, y que nos permitió construir por 8 meses una idea más universal de entregar una transferencia, conjugó dos cosas a mi modo de ver. Por un lado, la idea de transformación más universalista que estaba puesta por los movimientos sociales y que algunos corrientes más de izquierda estaban apoyando, y la otra más populista y clientelar, pero que al mismo tiempo aseguraba económicamente el momento, de la derecha, pero desde la excepción.
Entonces, la idea de transformación y la idea de excepción se juntaron, pero continuaron cada uno por su carril, no abriendo posibilidad a la conversación hoy día. Entonces, ese encuentro permitió que en ese momento se pudiera hacer, pero no hay conversación cruzada, ni siquiera existe la conversación. Y lo otro, creo que también es súper importante, que lo traía pensando antes de empezar el día, que tiene que ver con, yo soy muy crítica con las políticas de transferencias ya existentes. Son políticas altamente precarizadas y altamente focalizadas. Precarias en el sentido de la cantidad y los montos, o sea, no están ni cerca de ser un salario. Son bajísimas, lo más alto es la pensión básica universal, pero que también está lejos del sueldo mínimo, por ejemplo, incluso de la línea de la pobreza. Por lo tanto, son políticas de transferencia en la lógica residual y subsidiaria del Estado. No es una política que tenga un fin ni siquiera de acceso al consumo, es como de un sostén mínimo que permita ni siquiera la movilización de una familia en términos del transporte público. Es así de, entonces, es más bien retórico su existencia que efectivamente, en mi opinión, significativo en términos de impacto para modificar la calidad de vida o las condiciones de vida de las personas o las familias o los hogares que las reciben. Entonces, no lo pondría en una conversación equiparable con la idea de la renta básica, porque estamos hablando de dos modelos de transferencia que son completamente diferentes. Vale, voy mirar una vez más lo que hablaste, Carolina. No hay una disputa entre derecha y izquierda sobre los temas sociales. Y ha hablado con el México, Argentina y otros países latinoamericanos, pero pienso que la situación de Chile es una de las situaciones más complejas por esto, por todo que vosotros hablan, en especial lo que has hablado en el último momento, Carolina. Pero me gustaría preguntar a vosotras sobre dos cosas que están involucradas. El primer es cómo vosotros comprenden la articulación entre el conocimiento científico, por ejemplo, sus investigaciones, el debate académico sobre las limitaciones de los programas de transferencia de renta y la construcción e implementación de políticas públicas. Y mirando vosotras desde los problemas de focalización, precarización de los programas de transferencia de renta actualmente en Chile, ¿cómo vosotros miran la relación de la particularidad chilena con la lucha por una renta básica en Chile o por el ingreso básico en Chile, con la lucha regional? ¿Cómo los problemas, las cuestiones, los cambios actuales en Chile se relacionan, cómo vosotros miran relaciones con el contexto regional? Porque son muchas particularidades, pero también estamos hablando de un contexto común para nosotros latinoamericanos cuanto a las limitaciones de los programas de transferencia de renta condicionada hoy en toda América Latina. Entonces, me gustaría, pregunto también porque a mirar y conozco la área chilena de renta básica, vosotros participaron de la construcción han hecho intervenciones públicas en el proceso constituyente sobre la renta básica. Gabriela ha hablado sobre un diputado que ha defendido también la renta básica. Entonces, en general, en este cuadro que hablamos, las limitaciones actuales, la relación con el conocimiento científico y la lucha regional que vosotros piensan. Ya, en esto quizás voy a ser muy breve porque creo que igual ya lo hemos comentado, que bueno, no hay investigación respecto a estos temas, estamos muy lejos de tener un piloto, o estamos muy lejos de poder generar evidencia que informe la política social, y eso es algo que siempre se dice, ¿no? Como dónde está la evidencia,
a pesar de que hay muchísima evidencia en otros contextos de que la renta básica tiene efectos muchas veces que no son los esperados o los temidos por sus detractores. Entonces, generar investigación más concreta orientada a la renta básica es como el gran desafío, creo yo, en Chile. Pero, sin embargo, a nivel de como la comparación con otros países, igual esto es algo que hablamos mucho en la pandemia y lo voy a mencionar nomás porque estoy segura que Carolina va a decir algo más de esto, que es que ya lo mencionaste, que Chile yo creo que debe ser también de los pocos países que tiene a la vez las capacidades como infraestructurales e institucionales para implementar una renta básica. Está más o menos a la mano, considerando todo lo difícil que por el sistema del registro social de hogares, porque tenemos la gran parte de la población bancarizada, o sea, como si se quisiera hacer, yo creo que no sé si hay otro país en Latinoamérica que esté mejor posicionado a ese nivel. Pero claro, ese no es precisamente el obstáculo. Ahí no sé si Carola quiere agregar algo más. O sea, a eso me refería antes. Yo creo que si uno pensara en la idea de implementación propiamente tal, los recursos, no están ahí los límites, incluso en los recursos. Nosotros intentamos hacer un cálculo en algún instante, pero es muy difícil. Pero el ejemplo de la pandemia y del programa de transferencia de familiar de emergencia, yo creo que incluso económicamente podría ser hasta viable. Pero el tema es el convencimiento de que eso nos conduce a un modelo diferente. Y eso es lo que yo creo que ya no está abierto, no está abierto como horizonte. Con respecto al tema de la academia y el debate más general, bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que estamos hoy día todos viviendo como procesando los cambios tan rápidos, digamos. A nivel de la academia, yo creo que tampoco existen horizontes muy claros con respecto a si no es esto qué. En algún instante, y a mi modo de ver, creo que esto nos ayuda a tenerlo. O sea, la pregunta por la renta básica nos ayuda al menos a pensar, a poner esa pregunta por el frente, pero no somos muchos los que estamos discutiéndolo desde ahí. Hay más bien críticas y estudios como acotados en relación a la política pública, la política social a modo general, pero no hay una articulación más global sobre qué sistema o qué modelo de bienestar quisieran. Y con respecto a la perspectiva más regional, yo creo que en el campo de la academia tenemos más avance en el sentido de que tenemos contacto, en que podemos mirarnos con perspectiva, somos capaces de mirar y compararnos y al mismo tiempo sentirnos, de cierta manera, haciendo reflejo o vernos reflejados en otros contextos. No sé, yo mantengo en temas, por ejemplo, de tecnologías de información para la política pública, participo en una red con Uruguay, con Brasil, con Argentina, en la misma red latinoamericana. Yo creo que nos abre una conversación ahí posible. Ahora, a modo de país, Chile en lo cotidiano se siente cada vez más lejano de la región, esa es mi sensación. Y todos los temas de migración hoy día están siendo abordados de una manera que nos hace aún más isla dentro de la situación latinoamericana. O sea, la crítica a la migración, los efectos de la migración, los temas de seguridad, los temas de cierre de fronteras, hoy día son lo que se toman los medios de comunicación y el debate político. Entonces, siendo la conversación, la posibilidad de colaboración regional, es muy difícil. Es muy difícil. Y eso se transfiere a la experiencia más individual del ciudadano con las personas de otros países, digamos, con los que convivimos acá. Entonces, no sé, yo diría que no está muy en el horizonte el vernos siendo parte de un todo con una realidad social, política, económica relativamente similar, más bien distinguiéndonos. Eso sí, un poco la historia de Chile en relación a América Latina, pero yo creo que ahora estamos en un punto álgido de mayor diferenciación. Vale. No tenemos más tiempo.
tenemos que cerrar el episodio, pero me gustaría muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Carola, por aceptar la invitación para este episodio del podcast. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, José. Siempre estas conversaciones nos dejan con algún estado de ánimo. Yo creo que es más bien bajo con el que nos quedamos en esta oportunidad, pero quisiera subirlo, o sea, en el sentido de decir, seguimos creyendo en esto, seguimos trabajando. Yo creo que el proceso, hay momentos de la historia política, social, en que uno está más en la desilusión. Yo creo que al menos nosotros con Gabriela, que somos activas, digamos, en esta propuesta de la renta básica, que hemos estado en la discusión, nos sentimos en pérdida, ¿cierto? Y por lo tanto desde ahí hablamos de algo que hubo que ya hoy día se nos hace difícil sostener porque no está el contexto para sostenerlo. Pero creo que esto de repente, así como emergió, puede volver a emerger y no hay que soltarlo. Esa ha sido como la apuesta que hemos hecho. Así que eso, sí. La mirada crítica no quita el entusiasmo. Sí, me quiero sumar, bueno, agradeciendo a José por la conversación y que al final estos son los momentos en los que hay que sostener los debates. Pues. Cuando sube la marea es mejor, alguno casi que lo puede soltar porque ahí genera entusiasmo, pero en este momento es bueno como mantener la claridad, en verdad, recordar estas cosas y no dejarse llevar por estos debates que oscurecen las causas profundas, que a veces se vuelven más evidentes, y mantener esa claridad hasta el próximo momento, hasta que sea otra ventana. Eso, un gusto conversar con ustedes. A todos los interesados sobre el tema de la particular de las transferencias de renta, de la renta básica en Chile y en la América Latina, invitamos a participar del primer Congreso Latinoamericano por la Renta Básica Universal Incondicional, que se llevará a cabo de manera híbrida, presencial y online, los días 17, 18 y 19 de julio en San José, en Costa Rica. Este es un otro episodio del podcast de la Red Mundial de Renta Básica. En nuestro próximo episodio recibimos la Red Argentina de Renta Básica. Y muchas gracias a los que nos acompañan hasta el momento. Vale, hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Cerramos. Súper. Gracias, José. Estuvo bueno. Ahí nos cuentas cuando salga.